Y bienvenidos nuevamente a este tramo final. Y vamos ahora a... Sí, les recordamos, por favor, apagar los celulares o por lo menos mantenerlos en vibrador. Cuando se retiran de la sala, que no quede nada, porque han faltado cosas en otras oportunidades y la verdad es que no es nada agradable. A continuación, ahora sí, presentamos al panel que nos acompaña en esta segunda etapa del Congreso de la Construcción Argentina. Recibimos a los moderadores, ingeniero Santiago Taracido y Damián Tabacman. Y Gabriel Mayo. Una vez más nos acompañan distinguidos representantes de la industria, representando a empresas proveedoras constructoras. Ellos son el ingeniero Pedro Enrique Brandi, de Cefas, Sociedad Anónima, el ingeniero Mauro Pedrasoli, de Asindar, el arquitecto Daniel Raspagliesi, de Bricons, el ingeniero Santiago Riva, de Riva, el ingeniero Alberto Taracido, de Criba. Los recibimos al estrado y quedamos con Damián Tabacman. Bueno, muchas gracias, Verónica. Retomamos este segundo panel de la tarde. Igual que hicimos antes, le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que se presente con un poquito más de detalle y también para que nos dé algunos tips que nos permitan abrir un poco el debate respecto de las cuestiones más preocupantes que tenemos al día de hoy en materia de el día a día de la construcción. En particular, en este caso, en vez de ir por orden, vamos a elegir uno para que nos dé su primera introducción. Y en este caso le querría pedir a Pedro en particular, a ver si quiere tomar la palabra. Pedro querría, además que te presentes, que estaría muy bueno, que nos, construya, que ahora te vas a presentar, pero construya a quien representás. Me parece que ha venido haciendo en los últimos años una tarea notable, entre otras cosas, de brindarnos información cuando tanta información no había sobre algunos de los aspectos relevantes de la construcción, con lo cual, además de hablarnos de Construya, dos palabras, querría que nos des una apretada síntesis de lo que los números te han venido diciendo en los últimos tiempos y en particular en el momento actual. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y habernos invitado a varias empresas acá que formamos el Grupo Construya. Mi nombre es Pedro Brandi, soy presidente de una empresa que se llama Cefas, que se dedica a la fabricación de cal. Y el Grupo Construya está constituido por 11 empresas que no competimos entre nosotros, que todos tenemos fábricas en nuestro país, o sea que no somos importadores, sino que somos fabricantes, y nos unió, nos llevó a constituir esta asociación la gran crisis del 2001 y 2002, y bueno, ahí nos juntamos para tratar de promover la construcción y particularmente la construcción de calidad. Bueno, un poco la mirada de los fabricantes de insumos el año pasado fue el año récord absoluto de despachos prácticamente en todas las industrias que componen la cadena de proveedores de materiales para la construcción. El año 2013 fue, digamos, otro gran año. Sí, el 2014 tuvo una caída, el 2015 volvió a ser un año de muchísimo nivel de actividad. Este año ha sido todo lo contrario. Si empezó bien en el mes de enero, en febrero empezó a desbarrancarse, en marzo y abril fueron meses muy malos, donde el factor climático se sumó a los problemas que ya venía teniendo nuestra economía. Yo escuchaba un poco el panel anterior y, digamos, lo que vivimos como fabricantes de insumos es una dinámica distinta. Es decir, el grueso de nuestra demanda es la vivienda unifamiliar. Es decir, lo que más se construye son viviendas unifamiliares y bueno, nosotros atendemos a toda la demanda, incluyendo las grandes obras, que no se ven en abundancia en los últimos 3 años. Es decir, que nuestra esperanza ahora es que vuelva el sector de las grandes obras a volver a generar demanda. El sector estuvo bastante golpeado en el gobierno anterior por el control de precios, muchas industrias no pudieron invertir,
postergaron sus planes de inversión y en muchos casos la capacidad instalada está bastante ajustada, de manera que si volviéramos a tener una demanda importante como la hubo en el 2015 o en el 2013, no va a ser fácil abastecerla. Y un poco la preocupación es que cualquier proyecto de inversión de alguna industria más o menos importante lleva de 2 a 3 años de maduración y de armar el proyecto, conseguir el financiamiento y construir. Problemas ha habido y sigue habiendo, problemas de infraestructura, es decir, la provisión de gas, de energía eléctrica es bastante escasa, en algunos casos de muy baja calidad, es decir, nuestra provisión de abastecimiento de energía eléctrica es bastante deficiente. Todo el equipamiento viene preparado para un servicio de energía que no se condice con lo que se recibe. Bueno, estamos muy expectantes de lo que viene, porque el sector lo movió en estos últimos 3 o 4 años el cepo cambiario, o sea, todo lo que pensábamos que era la noche, para nosotros fue todo lo contrario, fue el sol más absoluto, es decir, vendimos muchísimo en estos 2013, 2015 y unos años anteriores, básicamente por lo que es una gran distorsión de la economía. La gente volcó su dinero a autos, electrodomésticos, a ampliar la casa, a refaccionar, más que, bueno, porque no tenía alternativas dónde colocar su dinero, era una forma para comprar dólares futuros. El campo también tuvo una enorme participación como motor del sector. El campo tuvo, digamos, sus momentos de mucha crisis por las retenciones y las bajas del bajo valor del dólar. Y bueno, ahora hay un cambio absoluto, es decir, nos encontramos con un escenario donde la construcción vuelve a lo que sería la normalidad y la demanda vuelve, o el sector vuelve a estar sujeto a lo que es propio de un sector, que se construya si es negocio construir, más que te quede la construcción como única opción para hacerlo. Entonces, bueno, la preocupación nuestra es esta transición que estamos viviendo, donde salís de varios años de una demanda hecha de alguna manera en forma artificial, ahora te encontrás con un sector o con una economía que se desenvuelve en la normalidad, donde la construcción empieza a competir contra un bono argentino altamente rentable, con una rentabilidad en dólares muy alta, o sea, pagas tasas de un país que no paga y nuestro país ahora paga, con tasas de interés muy altas, con LEVAX, con todo esto. Déjame, Pedro, que te interrumpa 2 palabras y te haga una pregunta de una cuestión que en general no es tan evidente o tan obvia. Y me parece sí pertinente en una reunión en la que abordamos la cuestión de la construcción. En el mundo del desarrollo inmobiliario en general, esta es una actividad bastante atomizada en términos generales, o sea, hay muchos desarrolladores que compiten entre sí todo el tiempo por los terrenos o por los clientes o por los inversores, muchas inmobiliarias que compiten entre sí todo el tiempo por los compradores, hoy pocos que aparecen, muchas empresas constructoras que compiten en las licitaciones por tratar de tomar una obra. En el espacio que ustedes ocupan, en donde tenés algunos insumos que son críticos para esta actividad, ¿cómo cuán competitivo es el sector y cómo cuánto eso te impacta en el día a día? ¿Cómo cuán abierta es esta economía respecto a la llegada de productos de afuera? ¿Cómo cuánto esta realidad te condiciona tus decisiones cotidianas? Bueno, el sector es bastante amplio, es difícil contestarte porque hay de todo, ¿no es cierto? Desde quien compite muchísimo con insumos importados, que tenía una cierta protección, empieza a no tenerla, a otros como nuestra industria o la industria del cemento en general, son industrias que lo importado es la maquinaria y los repuestos, ¿no? Pero en general ha habido problemas serios para abastecerse o de insumos o de repuestos o de maquinaria en el pasado y esto ha cambiado drásticamente, es decir, ahora empieza un escenario nuevo, ¿no?
No sé si de alguna manera te respondo o te quedan dudas. No, me pregunto si en el día a día de tu actividad, no, de la tuya en particular, pero de las compañías que están por atrás de Construya o dándole sustento a Construya, digamos, conviven o participan en un entorno tan competitivo como sucede también en los otros eslabones de la cadena de la actividad, como es el desarrollar o el construir o el vender, ¿verdad? En donde todo lo demás, en fin, cada uno de los players se quita los ojos con el de al lado para quedarse con una cuota parte del mercado. No, es un mercado competitivo, es bien competitivo, es decir, no veo que haya ningún sector que no esté sujeto, digamos, o que tenga, digamos, una posición monopólica o oligopólica. Yo creo que si lo había en el pasado, se terminó por completo, es decir, la competencia es bien abierta. Gracias. Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo soy el ingeniero Alberto Taracido, director de Criba. Criba es una empresa que fue fundada por mi padre en el año 52. Llevamos más de 60 años de actividad ininterrumpida en el rubro, en la industria. Estamos muy focalizados o altamente focalizados en la actividad privada, en la obra privada. Hacemos obra pública. Hoy nuestro mix está alrededor de 70% obra privada, 30% obra pública. Y todo lo que hacemos en obra pública es con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos obra pública nacional. Digamos, como introducción, yo pienso que estamos pasando un momento que puede ser histórico para la Argentina, una oportunidad con un cambio de paradigma muy importante. Recordemos cómo nos dejó el gobierno anterior el país, con 7% de déficit sobre el Producto Bruto, atraso del tipo de cambio, temas importantísimos sin resolver, como el conflicto con los holdouts, controles de todo tipo con la economía, dificultades para importar productos. Nosotros tenemos una obra terminada desde hace un tiempo, que es el centro cívico del gobierno de la ciudad en Parque Patricios, y todavía no podemos entrar, 4 ascensores que no logramos aprobar las de JAI durante 3 o 4 años. Eso pasó en la actividad. Una política internacional equivocada, cerrada al mundo, alto nivel de conflictividad gremial, improductividad de la mano de obra, inexistencia de crédito hipotecario, es decir, un escenario que para desarrollar la actividad de una empresa constructora que pretende ser eficiente y competitiva no era el mejor. Siendo que Pedro nos contó hace 1 minuto y medio que tuvo 3 años extraordinarios, ¿verdad? No, récord histórico. Yo estoy pensando en el largo plazo, y mi obligación como director de una empresa constructora que existe desde el año 52 es siempre pensar en el largo plazo y pensar cuáles son las mejores condiciones para poder ser eficiente y competir. Lo que dice Pedro, que yo lo comparto, porque Criba trabajó mucho en los últimos 2 o 3 años, pero el trabajo se debió, a mi criterio, a mucha coyuntura. A gente que ponía plata porque no tenía dónde ponerla, al campo, que generaba recursos. Digamos, yo creo que hoy los argentinos nos debemos realmente un análisis de cómo podemos desterrar definitivamente el populismo y las políticas facilistas, de subsidios, de tarifas congeladas y demás, y de pensar seriamente en un país en serio, competitivo, abierto al mundo, y nuestra industria en particular también. Así que, digamos, esta sería un poquito mi presentación. Yo creo que estamos pasando un momento difícil. Los constructores de obra pública probablemente están más complicados porque, por lo que explicó el ingeniero Argerich hace un rato, hay una transición que es difícil, digamos, de solapar, pero eso se va a solucionar. Si uno analiza el ambicioso plan de obra pública que tiene el gobierno, me parece que va a haber trabajo para todos. Discúlpame, Alberto, te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Hablaste de un mix 70-30.
que en este momento tenés un 70% de obra privada, 30% de obra pública. ¿Cuál es el mix ideal de una empresa como la tuya? ¿De dónde venís hace 5 años en ese mix y dónde querrías ir? Nosotros creo que hicimos un cambio de paradigma muy importante en los 90. En los 90 recordemos que hubo estabilidad económica durante muchos años, volvió el crédito hipotecario, muchos desarrolladores se largaron a hacer proyectos grandes e importantes y nosotros vimos ahí un nicho en donde claramente si trabajabas eficientemente, te equipabas, tratabas de industrializar tu actividad y demás, podías realmente brindar un buen servicio. Nosotros nos acostumbramos a trabajar en esas condiciones y, bueno, por eso no le tenemos mucho miedo a la competencia, digamos. No sé cuál era... Yendo a esto de, en tu empresa, vos te estás preparando para la obra privada, más que para la obra pública. ¿Cuál es el ideal? Nosotros vemos posibilidades en la obra pública. De hecho, nuestra incursión en los últimos años en obra pública fue en proyectos muy emblemáticos. Licitaciones con proyecto y precio, por ejemplo, donde pensábamos que podíamos, estando en contacto con estudios de arquitectura destacados, ofrecer una buena oportunidad y una buena propuesta. Con lo cual, digamos, creo que en los dos campos hay posibilidades. No sé si con esto más o menos respondo. Sí, y otra pregunta más. Si vos tuvieras que medir los recursos que le pones de tu empresa a la obra privada y a la obra pública, la cabeza, el esfuerzo, la tecnología, ¿respeta esa proporción 70-30? O sea, ¿le tenés que poner más recursos a la obra privada en proporción o a la obra pública? A ver, nosotros evidentemente creemos que estamos ocupando un lugar en la actividad privada que nos llevó mucho tiempo, digamos, conseguir y no lo queremos perder. Pero no dejamos de ver cosas en lo público que son importantes y que, digamos, nos estimulan a competir en ese segmento. Gracias. Santiago, ¿querés contarnos? Presentate primero, por favor. Hola, mi nombre es Santiago Rivas, soy el presidente de Rivas Sociedad Anónima. Rivas es una empresa con un origen familiar en el año 26 a través de mi abuelo, que la fundó junto con unos socios, y a partir del año 67 la segunda generación, que es mi padre, compra las partes y la refunda como la actual Rivas Sociedad Anónima. Empezamos también como contratistas de obras privadas y fuimos evolucionando, digamos, sin prisa pero sin pausa. En los 70 con obra privada, en los 80 incursionamos en la obra pública y con este cambio de los 90 empezamos con los desarrollos propios a partir de los 90. Y en el 2000, con toda la crisis que se dio en el país, es como que abrimos nuestra vocación de internacionalizar, pero más que nada regionalizar la empresa. La realidad que el proceso de internacionalización de una empresa es un proceso duro, muy arduo, y que creo que los argentinos nos cuesta bastante. Es un gran aprendizaje que fuimos teniendo. Recién en el 2008 logramos nuestra primera obra internacional y ahora ya tenemos presencia en Perú, en Panamá y ahora recientemente en Bolivia. Bueno, con respecto a las expectativas que se abren y demás, coincido en la parte positiva de lo de Alberto. Creo que se abre un nuevo capítulo para la Argentina y, digamos, con un enorme interés internacional volcado hacia el país, volvemos a hablar de cosas muy sanas como la competencia y competir, tanto entre nosotros como empresas de afuera. Un poco como para aportar en el proceso nuestro de internacionalización, los que hemos visto, digamos, no todo lo que brilla es oro, es decir, no todas las empresas que vienen de afuera nos van a aportar valor. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautos y realmente, digamos, abrir las puertas o ser más abiertos para aquellas empresas que van a aportar valor, ya sea por un tema de financiación positiva, no porque no haya otra posibilidad de financiación, agarrar cualquier financiación, y por un tema de quizás nuevas tecnologías.
Así que, bueno, Yo creo por ahora. que es especialmente interesante y distintivo esta situación tuya de estar trabajando en varios mercados y poder tener una mirada comparativa con otros sitios, ¿verdad? En materia de, si tuvieras que darnos alguna opinión respecto de algún análisis comparativo de variables sensibles para la actividad de la construcción, como tecnología, relación con los sindicatos, productividad, ¿qué cosas podrías decirnos al respecto en esta cuestión? Bueno, como todo, cada país es diferente y cada comparativa un poco con el índice se construye. No se puede meter todo en una misma bolsa. Tenés grandes compañías, pequeñas compañías y en el caso de los países varía país a país. Voy a ser particular porque es de donde conozco, así que basado en Perú y en Panamá. Te puedo hablar de la mano de obra peruana como que es muy buena, es calificada, tiene eficiencias comparables y hasta mejores en algunos rubros que las argentinas, y en el caso de Panamá es todo lo contrario. En el caso de Panamá es un mix raro, han tomado tecnologías de los gringos, como dicen ellos, de Estados Unidos, y las han aplicado con una visión latinoamericana, latina si se quiere, o si querés caribeña, y entonces tienen en algunos casos muy buena tecnología, pero mal aplicada. Y digamos, creo que nosotros como argentinos tenemos mucho para aportar desde el punto de vista de la creatividad, del know-how, de soluciones técnicas al resto de la región. Creo que ahí nosotros nos podemos diferenciar, digamos que no solo hablemos de todo lo que va a venir a Argentina, sino que sigamos teniendo esta visión de exportarnos nosotros al resto de la región, en definitiva. ¿Sindicatos? Mira, en Panamá son muy pro mercado, muy anti sindicato, no tienen monopolio de los sindicatos, que es una experiencia totalmente inédita. Acá nosotros tenemos el monopolio de los sindicatos y eso les juega como un factor de presión adicional. Se termina, ahí está lo que se llama la Suntrax, el sindicato de los trabajadores de la construcción en Panamá, que es el equivalente a la UOCRA nuestra, pero digamos, se termina acordando con el sindicato porque en definitiva del otro lado es necesario tener un sindicato fuerte de alguna forma, no con excesos, pero fuerte, que haya un buen entendimiento, un buen diálogo para lograr el objetivo, digamos, de todos, que es generar trabajo de calidad. En el caso de Perú es similar en cuanto a la concepción a la UOCRA, pero no tienen el nivel de organización que se tiene acá en el país. Y hay un tema de mucho trabajo ilegal, lo que le quita, digamos, legitimidad al sindicato. El sindicato no es fuerte, si bien tienen toda la estructura para ser un sindicato fuerte, pero es más, digamos, el trabajo clandestino que termina pasando que el trabajo que nosotros proponemos, que es el trabajo, digamos, legal a través del sindicato. ¿En estos mercados ves edificios embanderados, como acá, digamos, al respecto? ¿Edificios cómo? Con la bandera de la UOCRA. Ah, totalmente. En este caso de Suntrax en Panamá, totalmente, porque es una, no sé si ha sido una moda o algo que han sacado de la Organización Internacional del Trabajo, donde lo han obtenido, pero están muy orgullosos de su figura como sindicato y me parece bien. Está muy bien. Bueno, gracias. Daniel, quería pedirte que te presentes, pero antes que nada quería por ahí poner un disparador arriba de la mesa que surgió y que a mí me impactó un montón en la reunión previa que tuvimos a este encuentro, que fue cuando contaste esta anécdota muy choqueante del enorme esfuerzo que hiciste, no sé si dijiste 20 años atrás o no sé hace cuántos años, de introducir una innovación tecnológica muy importante en la construcción de viviendas, con la posibilidad de hacerlas muy bien, baratas y rápidas. Y todo eso quedó en la historia y se terminó arrumbando, ¿verdad? Y pasaron un par de décadas y hoy por hoy seguimos hablando de esta asignatura pendiente, pero con pocas realidades, ¿verdad? Presentate igual primero. Bueno, buenas tardes, mi nombre soy el arquitecto Daniel Raspagliesi, vicepresidente de la empresa Bricons, una empresa familiar que este año está cumpliendo 50 años, una empresa de 50 y pico, 60. Somos todos sobrevivientes de la industria, porque ser empresario de la construcción en la Argentina y tener esta antigüedad creo que es casi un milagro.
te voy a contar esa anécdota. Hicimos una evolución nosotros, muy importante, que va desde la industrialización de los métodos constructivos a ir directamente a una forma absolutamente tradicional. En esta línea vamos a terminar haciendo casas de adobe. Esa fue la evolución nuestra en tecnología. O sea, lo primero que te podría decir hoy para contarte. Y no es una ironía, es de verdad. Sí, porque si seguramente aplica más mano de obra, seguramente va a ser bienvenido como sistema el tema del adobe. Yo creo que, y esto lo digo un poco en gracia, lo que nunca terminamos acá de discutir es que la aplicación de tecnologías desde todo punto de vista, o en los materiales, o en sistemas constructivos, o incluso en tecnología, digamos, de informática para ser eficiente a la industria de la construcción, se tiene que aplicar para hacer más producto, o sea, para que pueda crecer. Si no, está concebido como que uno con los mismos recursos tiene que hacer lo mismo. Entonces sí lo ve como una amenaza. Acá, si la Argentina se plantearía hacer 10.000 viviendas por año y uno hace la cuenta de que con los obreros que tenemos alcanza para eso, estoy de acuerdo que cualquier sistema constructivo puede resultar una amenaza. Si vemos que hay una demanda insatisfecha de 3 millones de viviendas, con la gente que está no lo vamos a poder hacer nunca. Entonces creo que es una forma de ver, me parece que es muy corta y que no plantea realmente a la evolución que debemos aspirar. La aplicación de tecnologías constructivas cualquiera fuera, y recién hablamos también ahora, hace un rato alguien planteó de tecnologías en innovaciones como el BIM, hablaron en el panel anterior, o Lean para el seguimiento. Hoy, con la fuerte expectativa que hay en el crecimiento que todos esperamos y auguramos para lo que va a venir, sin ninguna duda, y acá me reitero, tenemos que aplicar tecnologías porque los recursos son finitos, o sea, no va a haber ingenieros que sobren para poder hacer un montón de cosas, o mano de obra aplicada, o recursos, digamos, de insumos ilimitados o de equipos ilimitados para seguir construyendo de la forma que estamos construyendo. Santiago planteaba que tenía que haber, sin duda, un cambio de paradigma en lo que es la metodología constructiva, cuando puso como ejemplo el edificio de 50 pisos con mampostería, digamos. Así que bueno, fue fallido. Nosotros intentamos poner una planta de viviendas industrializadas, la logramos poner con una inversión muy fuerte. Habíamos estado de socios de otra gran empresa constructora, ellos tenían su planta en el Chaco y nosotros acá en General Rodríguez, que hoy sigue estando, los restos de ahí. Terminamos haciendo obras para la provincia de Buenos Aires, llegamos a hacer 2 casas y medias por día en un barrio, terminando una obra de 120 viviendas en 5 meses. Certificado de aptitud técnica, como contaba Jerónimo, todos los parámetros que había. Con el tiempo, una nueva crisis recurrente agarró a la Argentina y obviamente desocupación, falta de trabajo y Adobe. Y así fue. Tu compañía tiene una presencia muy fuerte en el segmento de la obra pública, ¿verdad? El componente es al revés que Criba, digamos. Hoy estamos en un 70-75% de obra pública y 25% de obra privada. ¿Qué onda la obra pública? ¿Qué onda? Cuando hablaban yo voy a poner un ejemplo que es el siguiente. Yo me doy cuenta cuando no voy mucho a la obra que estamos en un problema, digamos. Ahí detecto que la empresa, digamos, no porque es necesario que yo vaya, pero cualquier empresario que no está viendo su producto es un problema. Y cuando nos pasamos mucho tiempo discutiendo en los pasillos trámites, cuestiones, ajustes, y ahí detecto que, digamos, que el foco de atención y de energía está puesto en otro lado, como bien explicó Teodoro en su oportunidad. Se pierde mucho en eso, y sobre todo se pierde en que esa cuestión nos termina por ocultar de alguna forma las ineficiencias que podemos llegar a tener como empresa. Y al ocultarlas no podemos tener la alternativa de verificarlas y poder mejorar. Yo recuerdo una época, recién hablaba
Alberto de que tenía mucha expectativa y esperanza, igual que Santiago. Esperanza es lo que inventamos nosotros cada 8 o 9 años para poder salir de las crisis, ¿no? Porque entonces lo que nos queda es la esperanza. Hoy estamos en ese camino de otro renacimiento más. Vamos por el cuarto, quinto. En uno de esos, que fue el tema de la convertibilidad, vamos a hablar de la parte buena de la convertibilidad, era que yo recuerdo que había peleas de los proveedores de insumos por poder vendernos, bajaba el precio, teníamos crédito, nadie nos pedía el 70 o el 50% adelantado antes de traer nada, se instalaban fábricas, en las cuentas de los controles de costos del P por Q mirábamos solo el tema de la cantidad, el precio no era un problema, controlábamos horas hombres, cantidad de insumos y con eso hacíamos eficiencia y el 80 o 90% del foco nuestro era ver cómo éramos mejores en la producción, en las tecnologías, en las metodologías, en la calidad, en la seguridad, en eso. Este deterioro que hemos sufrido en los últimos tiempos, o por lo menos a donde nos ha llevado la industria, el 70 o el 80% no estamos mirando el tema del producto, ni lo que estamos haciendo, estamos viendo cómo salvar un contrato, cómo ver que se recompongan los valores, cómo puede venir una redeterminación de precios que por mejor que se pueda haber logrado, que se ha logrado un esfuerzo enorme hoy, siempre está corriendo atrás. O sea, es una solución que llega tarde, porque la verdad que la redeterminación de precios es una solución, digamos, que recompone parcialmente los contratos y en forma tardía, con lo cual ya pierde un montón de energía uno en eso. Yo creo que nos ha llevado... Te agrego, Daniel, punto creo que hoy clave, es como cobrar rápido, digamos, o sea, con tasas de 40%, creo que es el principal problema de todas las empresas constructoras y de ahí para abajo en la cadena. Y el cobrar rápido tiene que ver con una pérdida de valor, porque si antes nosotros cobramos 3 veces tarde, pero valía todo lo mismo, no era un problema, o sea, no había un problema de deterioro de moneda. Recuerdo esa parte, digamos, yo espero, de alguna manera, que esto de la inflación sea un flagelo que se vaya achicando y que logren realmente el gobierno achicarlo, para que de alguna forma nos volvamos a poner el foco en donde realmente debería estar. ¿Y ves que el gobierno está tomando cartas en el asunto? No me refiero a la cuestión inflacionaria, que nos supera a todos nosotros, porque viene por el lado de la macroeconomía, pero digo en particular en las cuestiones de modelos de contratación de obra pública, transparencia, competitividad, esquemas de cobro y de pago en tiempo y en forma. ¿Te parece que están tomándose medidas de cara a la obra pública proactivas y concretas? ¿O te parece que es más bien una cosa de programa de televisión y de crítica y llanto generalizado, pero que en la vida real la transformación no se verifica tan claro? De nuestro 75% de la obra pública, el 72,5% fue en la ciudad de Buenos Aires y una pequeña porción en la provincia. Voy a hablar de lo que conozco y espero que esto sea escalable a nivel nacional. Hay una primera cuestión, lo hablo del punto de vista de la conveniencia, no es un mensaje partidista. Hay un ministerio de modernización, o sea, como primera medida ya marca de alguna manera que del otro lado, y por eso creo que toda la industria se debe preparar, vamos a estar de alguna manera con alguien que viene del sector, que lo conoce bien, con lo cual vamos a estar hablando de igual a igual. La cuestión de la competencia obviamente nos hace también ser mejor empresa, porque no solo tenés que estar permanentemente en estado de prepararte como para poder ajustar en todas las cosas que hay que poder hacer como para poder tener un mejor producto de mejor calidad y mejor precio. Sistemas transparentes, creo que la difusión que hay en el tema de licitaciones, publicar los pliegos por internet, que los pliegos sean gratuitos, todo eso dinamiza los sistemas. Creo que hay visiones de último tiempo, que hay licitaciones donde se han presentado muchos oferentes, hay licitaciones donde se está cotizando cerca de los presupuestos oficiales o más bajos. O sea, creo que ya el sector lo percibió. El sector lo percibió y rápidamente va a alinearse a las nuevas necesidades de los comitentes. Eso yo lo tengo muy claro. Gracias Daniel. Mauro, ¿querés darnos tu visión al respecto?
Hola, buenas tardes. Soy Mauro Pedrazoli, soy gerente comercial de Asindar. Hace 16 años que trabajo en la empresa. Bueno, sobre los temas en cuanto al mercado, que es lo que primero hablamos, tenemos la ventaja de Asindar de atender a varios sectores más allá de la construcción. Atendemos también a la industria, el agro. Puedo decir que estamos pasando en un momento de transición. La industria está afectada, muy fuertemente afectada por lo que está pasando en Brasil. El agro vino con una expectativa positiva por el quite de las retenciones, aunque ahora con el tema de inundación medio que se aplacó. Y en cuanto a la construcción, que tiene que ver este simposio, estuvo afectada desde fines ya del año pasado, de septiembre, por la caída de la obra pública, ¿no? Esto está afectando hasta el día de hoy, que ha caído bastante la obra pública, pero puedo decir, y soy optimista, que ya se ven algunos síntomas de positivos. Por ejemplo. Y hay algunos proyectos muy importantes, públicos, que están arrancando ya. Una obra del Riachuelo, que es muy grande, el soterramiento también está arrancando, se está cambiando la ingeniería para las represas del sur y van a salir. Obras puntuales viales, también estratégicas, que el gobierno le puso foco y ya tomaron ritmo, como el Camino del Buen Aire o la Ruta 8. Y en cuanto a la obra privada, también se ven algunos síntomas de algunas inversiones que se venían demoradas, sobre todo en desarrollo inmobiliario, que vemos que se lanzaron en los últimos, no sé si decir meses, pero sí semanas. En cuanto a ese sentido, soy optimista. Quizás más lento de lo que necesitaríamos en nuestra industria, en la siderurgia, pero sí se ve un crecimiento sostenido, pero lento. En algún momento vimos, o pasamos incluso como compradores de hierro de construcción, algún faltante de diámetros y bueno, una demanda que hoy, no sé cómo es la situación hoy, digamos, cómo es el porcentaje de capacidad instalada, cómo es la situación hoy y cómo ves para adelante. No, habrá sido algún error, no creo, un faltante, no puede ser. No, Asindar está invirtiendo, y tomo el guante de la tecnología, está invirtiendo puertas adentro muy fuertemente. Invirtió el año pasado en un nuevo tren de laminación, que es de última generación en el mundo, especialmente para construcción. Tenemos capacidad de acería de 1.700.000 toneladas al año, no hay problema de demanda. Y con este tren nuevo de laminación estaríamos ampliando los productos laminados. También se está invirtiendo en otro tipo de maquinarias que tiene que ver con la construcción, en máquinas de mallas, fibras de acero para pisos. Y Asindar está creciendo también en lo que es innovación, puertas afuera hacia las constructoras, en todo lo que tenga que ver en productos y servicios nuevos, ya sean productos prearmados, productos que al ser Asindar un grupo internacional hoy puede traer productos de afuera que acá no se pueden fabricar. Ejemplo, tablestacas metálicas, perfiles de grandes dimensiones. Hoy por hoy Asindar está tratando de crecer en la tecnología. No sé si llegaremos a hacer la torre de 50 pisos ¿cuánto era? ¿En un mes? ¿2 meses? Pero bueno, hacia allá vamos. Ese es nuestro desafío. Es difícil porque la construcción es una industria muy tradicional. Pero bueno, de a poco vamos avanzando. Cuando hablas de traer productos que se fabrican en otros lugares del mundo como tablestacas, ¿cuáles son realmente los costos de ese, digamos, cuáles son los costos de tener ese producto internamente en la Argentina? Digamos, costo de importación, tienen que importar, digamos, ¿cuál es ese precio acá comparativamente con los precios en origen? No, hoy Asindar pertenece al grupo ArcelorMittal. ArcelorMittal es la siderurgia número 1 del mundo. Hoy por hoy podemos traer productos de afuera que son competitivos, que acá no se fabrican, pero para algunas soluciones, por ejemplo las tablestacas, es la única solución posible para grandes obras portuarias, no hay otra alternativa. El costo Asindar se encarga de todos los costos de nacionalizar el producto y comercializarlo en el país. Ok. ¿Querés juntar vos? No, me recomendaba Santiago, me parece bien, respecto de un tema importante y relevante es costo de construcción. Alberto, costo de construcción medido en pesos, pero esencialmente medido en dólares, ¿verdad? A la hora de emprendimientos privados,
nosotros, para bien o para mal, medimos nuestros negocios en dólares. Costos ¿Cómo de estamos y cómo construcción. será? Bueno, antes quería hacer un pequeño comentario, porque la verdad que estos debates me parecen muy ricos y, digamos, el intercambio enriquece mucho y, en general, los que estamos en esta actividad somos optimistas por excelencia. 60 años, 50 años de actividad, Caputo está por allá, hay muchos constructores en esta sala, y si no tuviéramos ese optimismo y ese interés y ganas de hacer cosas, no estaríamos sentados charlando y mirando a largo plazo y hablando de todo esto. Pero, yendo a tu pregunta, yo creo que en la Argentina, que es un país extraordinario y que da para hacer miles de cosas, tenemos que entre todos darnos una pelea por erradicar la inflación. La Argentina es un país enferma de inflación y por lo tanto de ineficiencia. Yo me tomé un trabajito que lo conté ayer en la Cámara, en la reunión de consejo, y la verdad que cuando lo veía digo, yo no puedo creer estos números, están mal. El costo de la construcción, desde la rotura de la convertibilidad, diciembre de 2001 hasta hoy, aumentó 30 veces. 30 veces. Entonces, cuando empezamos a hablar de sistemas de redeterminación de precio y el trabajo de Raspagliesi para redeterminar y de Marcelo Palacio para aprobar una redeterminación, nos vamos en esfuerzos. Hay obras que tienen 8 redeterminaciones y eso es en el sector público. En el privado es parecido. Es la discusión con tu cliente de por qué la Cámara dio el 8% y se me fueron, y en dólares yo tengo el dólar planchado y el costo por allá arriba. Entonces, la verdad que tenemos que hacer un mea culpa general. Particularmente creo que los constructores tenemos que hacer un esfuerzo de baja de costos. Tenemos que hacer un esfuerzo de baja de costos que será un mix de muchas cosas. Eficiencia constructiva, aprender de los extranjeros lo que podamos aprender, trabajar en equipo, programar los proyectos. Hoy lo dijo Eduardo Espósito, yo coincido. Las obras en 40 días se pueden hacer si te pasaste un año proyectando bien, cosa que después no haya cambios, no haya adicionales. En fin, me parece que hay una tarea enorme que tenemos que darnos si queremos realmente funcionar como una sociedad seria. Ahora, proyectos, hay miles de proyectos. Hay desarrolladores que se están moviendo a muchísima velocidad. O sea, yo creo que vamos a tener mucho por hacer, tanto en lo público como en lo privado. Y tenemos que bajar costos, porque estamos altos internacionalmente, estamos altos. La mano de obra es cara, es poco productiva, hay que capacitarla más. Eso que decían algunos hace un rato, los convenios con la Fundación de Capacitación, todos lo hacemos y todos tratamos de mejorar, pero hay que hacer más todavía en ese sentido. Hay que ser imaginativo y aplicar técnicas que te permitan a lo mejor sustituir la mano de obra en el lugar por sistemas premoldeados o prefabricados, que no significa eliminar mano de obra, porque esa gente va a estar trabajando en el taller, pero significa menos horas que se pierden por días de lluvia. Es decir, me parece que tenemos que darnos realmente una batalla muy fuerte contra la inflación y la ineficiencia. Y eso nos va a permitir reducir costos. Gracias, Alberto. Bueno, con esto cerramos porque estamos sin tiempo. Simplemente quería mencionarles que me parece que hemos tenido oportunidad en estos dos paneles de poner en blanco sobre negro los temas que algunos son buenas noticias, pero tenemos una enorme tarea pendiente por hacer. Y el sector debe organizarse para afrontar estas cuestiones. No tiene sentido que nos pasemos horas y horas discutiendo redeterminaciones y que cada vez construyamos más caros o cada vez estemos más cerca de hacer las casas de adobe. Muchas gracias. Con este aplauso despedimos al señor ingeniero Pedro Enrique Brandi, al ingeniero Mauro Pedrasoli, al arquitecto Daniel Raspagliesi, al ingeniero Santiago Riva y al ingeniero Alberto Taracido. Lo que sí invitamos